Bien, vamos con la segunda parte de cordón de soldadura y estaba explicándole que en el caso de que los espesores sean mayores, hay un trabajo que hacerle a las chapas a unir, que puede ser como una V corta entre 60 y 70 grados, abajo queda un espacio de separación y ahí se puede producir varios cordones de soldadura para rellenar. En el caso, cuando los espesores empiezan a ser mayores, esa B, digamos, que hay que chaflanar, se hace de ambos lados de la chapa, entonces se pueden soldar de ambos lados y producir una soldadura de un espesor suficiente para que resista. Fíjense, de 20 a 40 milímetros de espesor, fíjense cómo es un, una abertura acá, que es una especie de U que se forma entre ambos bordes a soldar, y ahí se produce entonces el relleno de la soldadura. En un caso se puede hacer hasta desde un solo lugar, desde un solo lado, y en un caso como este, el del medio, sería que se puede hacer de ambos lados. Acá a la derecha mismo tenemos lo que se denomina soldadura solape, que también les hemos mencionado. Solape simple, solape quiere decir superponer una chapa sobre otra. En el caso simple se suelda en uno de los extremos, y en el caso doble, en las dos chapas se sueldan, y obviamente que en la doble tiene mayor resistencia que en la simple. Pero no siempre es posible hacer una doble soldadura en una sola. Y después tenemos las soldaduras en ángulo o de filete que ustedes van a escuchar o van a leer por allí, que son las soldaduras en donde soldamos chapas que están a 90 grados, ¿sí? O con un cierto ángulo o inclinación entre una y otra. De la misma manera, depende de los espesores de la chapa, es la preparación que tenemos que hacer para tener un cordón de soldadura, ¿sí? Lo suficientemente resistente y que rellene a su vez todo el espesor de la chapa, ¿sí? En estos casos puede ocurrir que las chapas sean de distintos espesores. La chapa vertical a lo mejor es de menor espesor que la chapa base u horizontal. Siempre, en todos los casos, repito, la soldadura tiene que tener el espesor de menor espesor, de la chapa de menor espesor, ¿verdad? Bien. En algunos casos de soldadura así de canto, se suelen unir con ciertos ángulos. Fíjense que cuando la chapa es de hasta 3 milímetros, se produce un solo cordón de soldadura. En el caso de mayores de 3, debemos hacer una unión en el vértice y después rellenar todo lo que sigue con otro cordón extra. Esa es la diferencia de soldaduras de canto con distintos espesores de chapa. Bien. Algunas disposiciones de soldadura para que ustedes puedan ver y también de alguna manera razonar. Acá hay que razonar la forma en que están soldadas estas soldaduras. En estas soldaduras que ustedes ven, vamos a tener en el gráfico A dos formas de soldar, en la cual la forma de la derecha, ¿sí?, es la de menor resistencia o la que no sería adecuada de realizar. Por ejemplo, si yo tengo dos caños y sueldo los dos caños a tope, esto me va a resistir mucho más que soldar un caño y soldar dos chapas para unir esos caños. ¿Se dan cuenta? Además, yo acá no voy a tener una unión de los caños, por lo tanto, si yo necesito hermeticidad, esto es muy peligroso, ¿sí?, de que la presión se meta en el medio de la unión de los dos caños y me trate de escapar por esta unión. Seguramente va a haber una separación, no es tan íntima la chapa apoyada a un caño, o si fuese un caño, inclusive este sobre otro, no es de una unión íntima. Entonces, cuando tengo que soldar un caño, lo que necesito hacer es este tipo de unión. Lo mismo que este tipo de unión a tope es más resistente que esta unión a solape, a pesar de que tenga dos uniones aquí.
¿Y por qué? No sé si ustedes se pueden dar cuenta por qué esta es de más resistencia que esta otra. Porque en este caso yo puedo estar trabajando con una soldadura sometida a tracción, y en este caso sí o sí voy a estar trabajando con una soldadura trabajando al corte. Y dijimos que el corte es uno de los peores esfuerzos a los que puede estar sometidos los materiales. Además, ya vamos a ver que las tensiones admisibles que necesitamos para corte van a ser menores que a tope. Bueno, esas son algunas consideraciones a hacer de acuerdo a la disposición en que se haga la soldadura. También algunas cosas que no se deben hacer en soldadura es como la que tenemos acá a la derecha, que hemos soldado una especie de escuadra, y acá en la parte inferior, donde se une la escuadra con las dos chapas, se produce un amontonamiento de soldaduras. Ese amontonamiento de soldadura produce puntos de altas tensiones y en donde se fragiliza la soldadura y la zona afectada por el calor, como lo que vengo mencionando. Fíjense que en esta escuadra, en la zona donde tengo la soldadura a filete de la chapa vertical y horizontal, la chapa que hace de refuerzo no toca la soldadura, o sea, hago un vacío para que no me toque la soldadura. Y lo que yo voy a obtener en realidad con esta escuadra es justamente mantener 90 grados entre las dos chapas. El esfuerzo lo voy a absorber perfectamente sin tener que soldar, como en el caso de la derecha, hasta la zona de soldadura una escuadra. ¿Sí? Bien, algunos casos más de soldadura en caño. Siempre es mejor que haya una derivación y cuando comienza el caño a agarrar una parte, digamos, recta, ahí producir la soldadura, y no como este caso, porque aquí, en este caso, hay muchos esfuerzos de momentos, de corte, en donde se fragiliza la unión de la soldadura, por lo tanto, esto no es conveniente hacerlo. Siempre hay que producir una curva en el caño y recién ahí producir la soldadura. Lo que hablábamos en extremo de recipientes se da acá. En recipientes con tapas rectas teníamos una suma de momentos, de esfuerzo de corte, esfuerzos normales en los vértices, que hacía que esta soldadura esté sometida a altas tensiones. Si nosotros en el extremo producíamos una curvatura, ¿se acuerdan las toriféricas, por ejemplo, los extremos toriféricos, y recién ahí hacíamos la soldadura, mejoramos mucho la resistencia de la soldadura, porque no estaba justamente en la zona crítica de cambio de sección o cambio de dirección. Bien, en los recipientes, que lo habrán visto ustedes ya más de una vez, siempre las soldaduras, cuando son anillos, que por la dimensión del recipiente tienen que soldarse entre sí, se hacen muchos anillos. Por ejemplo, acá tenemos 3 anillos que están soldados en manera circunferencial, ¿sí? Pero dichos anillos, a prima fase, tuvieron que ser soldados en su forma, digamos, en su generatriz, ¿sí? Por lo tanto, esa soldadura previa que tienen los anillos al ser unida a la chapa soldada, nunca debe estar en línea, como en este caso del recipiente inferior. Nunca deben estar en línea, siempre deben estar desfasados. Esto, si lo soldáramos en línea, tendríamos la soldadura, que si bien son resistentes, es un punto crítico en cualquier resistente, alineadas. O sea, este es un alineamiento de problemas que tenemos acá. Por lo tanto, es muy peligroso que se produzcan excesivas tensiones y se nos rajen todas las soldaduras en línea. Mientras que en este caso, al no estar en línea, las soldaduras están como distribuyendo el problema y disminuyéndolo. En un recipiente lo conveniente es alternar las líneas de soldadura de los anillos que se han hecho previamente a la unión a los recipientes. En las cañerías, por ejemplo, muchas veces cuando sacamos una cañería de un recipiente o un cuello de alguna brida para alguna conexión, lo más importante sería hacerla como en el caso de la figura izquierda, donde tenemos una soldadura a la salida del caño y a su vez tenemos dentro del agujero también el extremo del caño soldada al agujero. No como en este caso, que tenemos el caño
sobre la superficie soldar y le hacemos un cordón de soldadura ahí a la superficie. Obviamente, creo que razonándola no hay mucho que pensar que la soldadura a la izquierda tiene, además de una soldadura más, fíjense que el caño está enchufado dentro del agujero, por lo tanto eso hace que la soldadura se refuerce aún más. ¿Bien? Y en el caso de algunos perfiles, por ejemplo, es conveniente muchas veces cambiar también la dirección de la soldadura respecto del esfuerzo. En este caso, por ejemplo, tenemos un perfil acá, pues un perfil L, un perfil T, que si acá estamos solicitando alguna carga, es mejor tener acá dos soldaduras, digamos, según la dirección de la carga y una transversal, y no tener dos soldaduras según la dirección de la carga. ¿Eh? También con el fin de diversificar un poco los esfuerzos y mejorar la resistencia de las soldaduras respecto de la carga. Bueno, esto que explica acá un poco lo que yo le expliqué en cada una de las figuras. Algunas precauciones que se deben tener al soldar. Siempre las soldaduras, al producirse la fusión de los metales, produce un lugar de tensiones y contracciones de los materiales al enfriarse. Entonces solidifica la pileta, tira, se dice que tira la soldadura, que produce contracciones. Fíjense, si yo tuviera esta chapa y comienzo a hacerle un punto en el extremo derecho, en el otro extremo se me abriría la soldadura. Entonces yo comienzo a soldar de derecha a izquierda y cuando llego a la mitad, ya la abertura que tengo es mucho mayor a la necesaria para producir el cordón. Por lo tanto, lo que se aconseja en esos casos es soldar alternadamente. Por ejemplo, produzco un punto en la zona como número 1, un punto en la zona 2, un punto en la zona 3, en la zona 4, en la zona 5. Voy alternando esos puntos. Esos puntos son obviamente soldaduras. Una vez que yo tengo unida la chapa, comienzo a soldarla de punta a punta. Ya la chapa no tiene posibilidad de irse a ningún lado. ¿Sí? Son algunas formas de precauciones que hay que tener al soldar. Lo mismo en algunos casos, como sabemos que va a tirar la soldadura, recién hablé de contracciones, entonces para que esta chapa quede a 90 grados de la base, no hay que ponerla a 90 grados, hay que ponerla un poco inclinada para que cuando esta soldadura se produzca, aunque sea un punto, y se contraiga, lleve la chapa a posición de 90 grados. Ocurre lo mismo en chapas a tope. Normalmente hay que darle una pequeña inclinación para que cuando esa chapa tire y se contraiga la pileta líquida, la chapa nos quede lo más horizontal posible. Bien, bueno, algunas formas de evitar, digamos, algunos problemas cuando necesitamos hacer un cordón y empezamos en una punta, cuando llegamos a la otra, resulta que se nos han separado las dos chapas y ya la soldadura no va a servir. Imagínense que los otros extremos de la chapa ya también perdieron, digamos, las dimensiones para las cuales estaban cortadas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces ahora al punto más crítico y que nosotros necesitamos calcular, que es el del cordón resistente. El cordón de una soldadura tiene aproximadamente esta forma. En algunos casos, la soldadura puede salir convexa o cóncava, como tenemos acá estos dos grafiquitos hechos. Puede tener, digamos, una convexidad o una concavidad. Pero aproximadamente son estas las formas, por lo que la norma ha utilizado, digamos, esta variante y ha determinado que en realidad la sección del cordón resistente va a ser una media, que va a ser esta línea que tengo acá yo del punto B, que termina en una línea que me forma un triángulo ABC. Ese triángulo sería el cordón de soldadura resistente. O sea que estaría incluido así la soldadura, o el cordón, mejor dicho, salga convexo o cóncavo. Fíjense en el cóncavo, sigo teniendo un triángulo, ¿sí? Y la sección resistente
de este cordón va a ser igual a un valor que ya vamos a ver que se llama A, esta media que yo marco desde el punto B hasta la recta AC, lo denomino A minúscula. Ese A minúscula es un ancho que multiplicado por el valor L del cordón, la longitud del cordón, me va a dar una sección, ¿sí? Esa sección es la que se calcula como área resistente del cordón. Entonces, repito, el área resistente de todo cordón de soldadura es una media, que ya vamos a ver cómo se calcula, que denominamos en este caso A, que va a tener una altura, por la longitud de la soldadura. Ahora, en la longitud de la soldadura vamos a tener que hacer una consideración importante. Yo creo que les he comentado en la clase anterior, cuando en el caso de las soldaduras por arco, eléctricas por arco, cualquiera sea el electrodo revestido o el electrodo protegido con gas, el alambre protegido con gas, siempre el inicio de la soldadura es una zona en donde todavía no se ha depositado suficiente material, es una zona donde el arco comienza a fundir los materiales, es una zona crítica en donde ese inicio de soldadura no se puede tener en cuenta como área resistente. Como así también el final del cordón de soldadura tampoco se puede tomar como un cordón resistente, porque también a medida que uno comienza a alejar el electrodo para dejar de soldar, también el arco va apagándose, el depósito del material tampoco se produce porque el electrodo deja de fundirse, por lo tanto también es una zona donde no nos va a aportar resistencia. Entonces, nuestra longitud resistente del cordón no va a ser la longitud que podemos ver a simple vista, sino que la norma lo que ha hecho es restarle a esa longitud L mayúscula que tengo en el cordón a simple vista y que es el que puedo medir, le resta 2 veces A, o sea, le resta 2 valores de este espesor de cordón que vamos a calcular como resistente. Entonces, finalmente, y como conclusión, mi cordón o área resistente va a ser igual al valor este A minúscula, ¿sí?, por L minúscula. Y el L minúscula, a su vez, es la longitud que yo pueda medir con un instrumento, que pueda ver de la soldadura hecha, menos 2 veces ese valor de A. De esa manera yo voy a tener un área, ¿sí? Multiplico una longitud A por otra longitud y me da como resultante un área. Acá tenemos 2 soldaduras a tope, una en donde tenemos 2 chapas del mismo espesor, ¿sí?, llamémosle T, y una soldadura a tope con 2 chapas de distinto espesor, T1 y T2. Ese valor de A tener en cuenta, que recién yo les decía, siempre en soldadura a tope va a ser igual al espesor de la menor chapa que estemos soldando. En el caso de la izquierda, el valor de A, fíjense que también acá tomo una recta, no tomo en cuenta el sombrerito, digamos, el sobrepeso de la convexidad de la soldadura, sino que tomo el valor del espesor T de las chapas a soldar. Y en este caso, el valor de A lo voy a tomar como valor T2, que es el menor valor de las chapas unidas. Esto es razonable porque no puedo tomar un valor de espesor, por ejemplo, como el de T1 mayor, porque resulta que mi cordón en la zona llegando a T2 no tiene ese espesor. Por lo tanto, que yo tengo que tomar el menor valor para hacer el cálculo de resistencia. Si yo tomo el mayor valor, resulta que el recipiente o lo que yo esté soldando acá me va a resistir como el menor espesor de soldadura y no fue el que yo calculé. Por lo tanto, cuando haya 2 espesores distintos, hay que tomar ese valor de A igual al de menor valor. En el caso de soldaduras a filete o soldaduras en ángulo o a solape, como en este caso, el espesor
A, o el ancho, mejor dicho, A de la soldadura a considerar como resistente, va a ser un valor que de todos estos triángulos hay un juego, digamos, un cálculo trigonométrico que se hace para determinar ese valor de A, y ese valor de A en todos los casos va a ser igual a 0,7 de H, 0,7 de H, siendo el valor de H, en este caso, ¿sí?, la distancia entre centros de las chapas a soldar a solar. Las chapas entre centro de ese valor, ¿sí? Acá no tengo el ejemplo graficado, pero es fácil entendible que las otras soldaduras que teníamos de filete o en ángulo eran las soldaduras de 90 grados. A ver, vamos si las busco para explicárselo allí. En el caso de 90 grados, lo mismo. Ese valor de... Bueno, se me perdió. Acá está. Por ejemplo, esta escuadra. En estos cordones de soldadura, de esta soldadura a filete o soldadura en ángulo, también que le suelen llamar, nosotros el valor de A, esa distancia que vamos a tener dentro del cordón de soldadura, va a ser igual a 0,7 del espesor de la chapa mínima a soldar. Entonces, en todos los casos va a ser 0,7 de ese valor. Si yo tengo una chapa que, por ejemplo, supongamos que esta sea una soldadura en ángulo, mi chapa vertical, ¿sí?, mide, no sé, 10 milímetros de espesor, y la chapa base horizontal mide 20 milímetros, ese valor de A que yo voy a tener va a ser igual a 0,7 de 10 milímetros. 0,7 de 10 milímetros. Ese valor multiplicado por la longitud L minúscula me va a dar la sección resistente de la soldadura, ¿sí? Y la sección resistente de la soldadura, ya vamos a ver cómo la vamos a calcular con las tensiones admisibles, valiéndonos obviamente la tensión admisible, que es un valor que vamos a conocer, porque los materiales con que vamos a trabajar los conocemos. La tensión admisible de la... ¿Se acuerdan cuando veíamos tracción y decíamos, bueno, la tensión a la que está sometido un elemento de tracción es igual a la carga sobre el área? Nos da una tensión X, a la que estaba sometido de acuerdo a ese esfuerzo que estaba cargando el elemento. Cuando nosotros colocamos la tensión admisible igual a carga sobre el área, para calcular el área a la tracción, por ejemplo, podíamos despejar el área, y con la tensión admisible que del material lo conocíamos, podíamos determinar el área necesaria para soportar la carga que nos daba como máximo la tensión admisible. En este caso, la soldadura va a tener una tensión admisible que se llama ρ. Una tensión admisible que se llama ρ. Y está en función de la tensión admisible del material, que sigue siendo el sigma. O sea, el material lo conocemos, será un acero 1010, 1045, que tiene una tensión admisible. La tensión ρ admisible de la soldadura va a ser igual a la tensión admisible del material por un coeficiente alfa, ¿sí? Un coeficiente alfa que tiene que ver con el esfuerzo que está sometido a la soldadura. Y este cálculo está normalizado por la norma DIN 4100, ¿sí?, que establece que de acuerdo a los esfuerzos que está sometido el cordón de soldadura, va a ser el valor de alfa. Ahí lo tenemos en ese cuadro. Hablando de soldaduras, de tipo soldadura a tope, según sea la clase de esfuerzo, que tiene que ver, recuerden, con la dirección de la carga respecto del cordón de soldadura. Y como la soldadura es un punto crítico y puede haber algún tipo de defecto, hay defectos de entalladura,
bueno, hay efectos de mala fusión de los materiales, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho la norma es afectarlo de un coeficiente a la tensión admisible del material, disminuyendo esa tensión admisible un porcentaje y traduciéndolo en un coeficiente alfa. Que, por ejemplo, si el cordón está sometido a tracción, ese coeficiente alfa será 0,75. Entonces, el Rho de admisible, o tensión admisible del cordón para un cordón sometido a tracción será igual a la tensión admisible del material con que estemos trabajando por 0,75, que es alfa. Si el cordón está sometido a compresión, es 0,85. La compresión siempre es un esfuerzo de los menos problemáticos, por eso acá estaremos hablando de un 0,85, o sea, del 85% de la tensión admisible. Para flexión sería 0,80, para corte 0,65 y para torsión 0,65. Obviamente, para tensiones de corte y de torsión, que son las más complejas, las más dañinas, ese coeficiente sería menor, ¿sí? Y en el caso de los coeficientes para las soldaduras de ángulo o de filete, se tiene en cuenta para todos los casos 0,65% de la tensión admisible del material. A estos coeficientes, fíjense, y como resultado vamos a obtener la tensión admisible de la soldadura Rho cuando tenemos esfuerzos como soldaduras, por ejemplo, cuando son hechas en obra, o sea, a lo mejor son hechas en altura, o son hechas, por ejemplo, en obra, pero de difícil acceso, al Rho admisible, la tensión admisible del cordón, también, hay que reducirlo un 20% aún más, cuando son hechas en obra las soldaduras. Y hasta un 40% si la soldadura es hecha sobre techo o sobre cabeza, que se llama, que ya lo hablamos, que la posición en que uno realiza el cordón es sobre la cabeza. Entonces, por la dificultad que tienen este tipo de soldaduras, hechas en campo o hechas sobre cabeza, es que se hace aún más una reducción en la tensión del cordón, la tensión admisible del cordón de soldadura. ¿Bien? Entonces, es muy importante definir a qué esfuerzo está sometida el cordón de soldadura para utilizar el coeficiente. Una vez que tenemos el coeficiente, lo multiplicamos por la tensión admisible del material que estamos usando y nos da la tensión admisible de soldadura. Eso nos va a permitir determinar cuál va a ser, por ejemplo, el espesor de soldadura que vamos a necesitar. Vamos a un caso práctico muy sencillo que tenemos aquí. Por ejemplo, una soldadura a tope, que puede estar sometido a tracción, compresión. Bien. Generalmente es un cordón continuo, ¿no es cierto? Entonces no dificulta el cálculo, sino que se puede determinar de manera bastante fácil, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener que tomar entonces un coeficiente alto. Por ejemplo, vamos al dibujo primero, después vemos los datos. Esta es una chapa que está sujeta a un techo, es de un ancho A, y tenemos una chapa a la cual le vamos a soldar otra chapa. Acá tenemos un cordón de soldadura, fíjense, que está hecho en todo el ancho B de la chapa. Entonces, el enunciado es una chapa soldada a tope, que está con una carga de tracción. El ancho es 120 milímetros, ¿sí? Espesor 8 milímetros, y es de un acero dulce con una tensión admisible de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Lo que nosotros vamos a calcular es la fuerza admisible que tiene este cordón de soldadura, la fuerza admisible que puede admitir este cordón si yo la cargo con esa pesa en el extremo. Entonces, lo que vamos a dimensionar es el cordón. Y de esa manera, si se corta 10 minutitos más, quiero terminar de explicarle esto, así pueden quizás practicar con otro ejemplo, y la clase que viene lo terminamos de ver entre todos, ¿sí? Entonces tenemos, la sección resistente del cordón será la B, que es la longitud total, pero a su vez hay que restarle 2 veces A. Fíjense, acá está, le vamos a restar 2 veces A, que sería
el inicio de la soldadura y el final de la soldadura. Entonces, el área de la soldadura que yo necesito determinar para saber si me soporta X carga, va a ser igual a B, fíjense, B, que es el ancho, menos 2 veces A. Lo que estoy sacando acá, si ustedes se acuerdan, es L minúscula, el largo útil del cordón resistente, que multiplicado por T me va a dar el área. Entonces tengo el largo útil, que es igual a B menos 2 veces A, por T. 2 veces A, como yo tengo un espesor T y no tengo otra cosa, quiere decir que ese valor A es igual a T. Es igual a T. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazo en la fórmula que hice anteriormente, y me da que voy a tener un área resistente de 832 milímetros cuadrados. Bien, veamos la tensión admisible de la soldadura, que va a ser igual a la tensión admisible del material, no confundir, por el coeficiente alfa. ¿Sí? Esto, obviamente que hay una tracción, un esfuerzo de tracción, por lo tanto el coeficiente, según la tabla anterior, es 0,75. Por lo tanto, mi ρ admisible o tensión admisible del cordón es 900 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la carga P que yo voy a poder colgar y que la soldadura me va a soportar perfectamente, va a ser igual a la sección A por la tensión admisible a la soldadura. Por la tensión admisible a la soldadura. Si ustedes se dan cuenta en esta fórmula, si yo paso A al denominador, lo que estoy teniendo es la tensión admisible, en este caso del cordón, es igual a carga sobre el área, a un esfuerzo de tracción, carga sobre área. Lo que hice es despejar la carga, por lo tanto, como resultado voy a poder colgar en esa chapa 7.500 kilos y la soldadura me lo va a resistir. ¿De acuerdo? Así como en este caso calculamos la carga, puede ser el caso inverso. Yo tengo ya la carga determinada y tengo que dimensionar el área del cordón resistente que puede aguantar esa carga. O sea, todo va a ir variando en función de esto, de conocer la carga, de determinar el área, de conocer el área, determinar la carga. Los valores de tensiones son valores de datos conocidos de los materiales, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de problema. Les explico un poquito este segundo ejemplo, que sería un monocarril, fíjense, de una luz de 5 metros. Esto es una especie de puente grúa, digamos, donde no nos alcanzaba el perfil T número 18, entonces hubo que unir los perfiles. Entonces ahora tenemos que determinar cuál sería la distancia máxima a la que puede estar la soldadura del apoyo para que nos soporte que P pase por la soldadura o esté parada en este punto y la soldadura aguante ese peso. Bueno, acá no, la resolución no se las pase, después se las voy a pasar porque no terminé de hacer la parte del apunte pero esto, bueno, es un buen ejemplo, se los voy adelantando que esto vamos a tener que calcular un momento flector. Acá la soldadura va a estar sometida a un momento flector, fíjense. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa soldadura o el área si resiste? Acuérdense, la fórmula de los espejos, en donde la tensión era igual al momento flector sobre el módulo resistente de la flexión. ¿Se acuerdan? Esa formulita que era espejo, M sobre W. Eso nos daba la tensión del esfuerzo de la flexión. Va por ahí el camino a resolver esto. Con la tensión que ya tenemos, ya sabemos cómo determinar la tensión de la soldadura, de ahí sacaremos el área, y bueno, en función de este perfil T que tenemos, número 18, vamos a poder determinar esta distancia, que lo que va a hacer esto es variar el momento flector, por lo tanto deberíamos
calcular un momento flector donde sea máximo para que esta soldadura esté en ese punto y ver si resiste. Bueno, vamos a dejar acá nomás, dejo planteado eso, así si se corta, nos vamos a ver a la selección. Ustedes están en su casa, yo estoy todavía en el taller, así que todavía me tengo que ir a mi casa. Tengo unos minutitos, pero no sé si hay alguna pregunta al respecto, entonces lo voy a subir para que lo lean de nuevo y para que puedan ver. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que hicimos recién. No, No, profe. profe. Y no. ¿Está entendido? Bueno, después en la clase que viene también vamos a hacer un caso práctico que me facilitaron, hay un grupo de Candelaria que le va a ser bastante interesante, pienso que fue el cálculo de patas que hicieron para el recipiente, que tuvieron que hacer un cálculo de soldadura para que también todos puedan verlo y si por allí le hace falta también pueden orientarse de cómo hacer el cálculo de soldaduras en las patas del recipiente. Ellos lo hicieron, lo presentaron. No sé, al final le dieron alguna devolución ya a Candelaria o no. Sí, nos hicieron una devolución y me dijo que a las patas no las haga de acero inoxidable, del que yo le había propuesto, el 316L, Sí. sino que lo haga del 304, que es el que más se consigue acá y también es más barato. Es más Me barato. dijo que ibas a conseguir un perfil de ese acero inoxidable acá y yo me puse a buscar y solamente en Bien. Suiza o Suecia, no me acuerdo, Sí, sí. por allá los hacían, pero acá en Argentina no. Bien. Acá, si se corta, bueno, se corta y ya lo estoy despidiendo. Pero el otro día compré en redondo el kilo en un diámetro 30, cuesta 750 pesos, un acero inoxidable 304, contra un acero común que no llega a los $2, supongamos 150 pesos, ¿no? O sea, como 6 veces más vale el acero inoxidable. No más, de 750 de la inoxidable el kilo, contra 150 pesos, ponle que cuesta un acero 1045. Ah, más. 6 por 530, no, menos de 6 veces, 5 veces. Ponle. 5 veces, vale. Es increíble. Pero bueno, no hay otra si lo que necesitas es inoxidable. Así bueno, Claro. en la clase que viene terminamos esto, y ya estuve pensando, nos quedan un par de clases para terminar con recipientes esbeltos, y vamos a tomar una sola clase, yo les voy a tirar una guía de ejercicios, uno o dos de cada cosa que hemos ido viendo, para que ustedes los resuelvan, y en una clase vamos a tratar de resolverlos entre todos, para ver las dificultades que tuvieron, y para que lo tengan resuelto, para que después podamos hacer la parte práctica del parcial, bueno, en la última clase será que vamos a tener el parcial. Pero yo les voy a anticipar un cuadernillo con algunos ejercicios para que ustedes traten de resolverlos solos. Vamos a hacer espesor de cañería, espesor de recipiente, de soldadura también lo vamos a hacer. ¿De qué otra cosa? Bueno, de tracción en anillo delgado. Y bueno, no me acuerdo qué otra cosa, pero les voy a ir tirando con tiempo un cuadernillo para que ustedes puedan tratar de resolverlo, donde van a salir todas las dudas que tengan. Y después vamos a dejar una clase. El parcial va a ser la última clase seguramente que tenemos, que es por ahí, no sé si 11 de noviembre, 10 de noviembre, no me acuerdo. Pero va a ser la última clase, o más, no me acuerdo. No me El acuerdo. 12. 12, bueno, el 12, 11 yo decía. Entonces, pero una clase antes todavía, vamos a hacer una clase de solo práctica, para que veamos cómo se resuelve. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan buenas noches y nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda, me escriben y la charlamos. Bueno, Gracias, chao, profe. profe. Chao, chicos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que anden bien. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao.